¿qué podemos decir sobre los cilindros de oxígeno? Hoy vamos a hablar sobre esto que tenemos acá, que es una fuente de oxígeno muy utilizado regularmente en los ELEAM, en los hogares de ancianos, como quieran llamarlo, que es un cilindro de oxígeno. Los cilindros de oxígeno pueden ser construidos en acero o en aluminio. La gran mayoría que está en nuestros ELEAM son de acero, como este, ¿ya? Vienen diseñados para soportar mucha presión, porque los proveedores de oxígeno lo que hacen es que meten a presión aquí dentro del oxígeno. Por lo tanto, la presión del medio interno es muy superior a la presión del medio ambiente. Entonces, la presión del medio interno, como es mayor, eso hace que el oxígeno tienda a salir si es que uno abre la válvula. En la medida que el oxígeno se va acabando, va perdiendo la presión, porque la presión del medio interno se iguala con la presión del medio ambiente. Entonces el oxígeno sale y sale y sale. Por lo tanto, aquí hay una diferencia con los concentradores de oxígeno, y es que cuando se acaba el oxígeno aquí adentro, ya no hay más oxígeno disponible para aplicar al paciente, y hay que llamar a la empresa proveedora para pedir el recambio. Para ejemplificar el uso, vamos a dividir esto en áreas. Tenemos el área del cilindro, el área de las válvulas y el área del flujómetro, ¿sí? El área del cilindro ya dijimos varias cosas. Aquí el oxígeno está a presión, ¿ya? La presión es muy superior a la del medio externo, y eso permite que el oxígeno trate de escapar, trate de salir. ¿Y por dónde va a tratar de salir? Por el sector de las válvulas. Vamos a esta área de acá. Esta área de acá nosotros tenemos una válvula principal con una llave principal. Tenemos este acople de acá, que tiene un barómetro que nos marca la presión, y tenemos una segunda válvula con su respectiva llave al lado de acá. Entonces, esta llave de acá, que es una llave que conecta este acople, todo este sector de acá del manómetro con el área de donde está el oxígeno, regularmente está cerrada, ¿sí? Y esta llave de acá lo que hace es que conecta toda esta parte del circuito con lo que finalmente es la salida hacia el paciente. También regularmente está cerrada. Al estar así cerrada, tenemos que están aisladas las áreas. Tenemos el área externa que está aislada, y lo sabemos porque no sale oxígeno. Tenemos esta área de acá, este sector, que también está aislado. Por lo tanto, su presión, si la persona que lo usó anteriormente a nosotros lo sabía hacer, esta presión debe ser cero, o más que cero, es igual a la presión del medio ambiente. Y este sector de abajo, como esta válvula está cerrada, aquí es donde está la presión de oxígeno. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir la primera llave. Si nosotros abrimos la primera llave o abrimos la primera válvula, hemos conectado la presión del cilindro, ¿sí?, con la presión de esta parte del circuito, y nos damos cuenta que el barómetro aumentó su presión, ¿sí? ¿Cuánto aumentó la presión? En este caso aumentó la presión a 170 bar, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el balón de oxígeno está con oxígeno, o este cilindro de oxígeno tiene oxígeno, ¿ya? Si ustedes, al abrir esta válvula, esto no aumenta, quiere decir que el tanque de oxígeno, el cilindro de oxígeno, está vacío. Por lo tanto, hay que llamar a la empresa proveedora y que venga a hacer el recambio, ¿ya? Nosotros al abrir nos dimos cuenta que esto aumentó. Dos palabras sobre los barómetros. Hay de varios tipos, hay algunos que vienen con colores. Que es importante saber que no confundirse, y tampoco como caer en ansiedad o en susto. Vienen con muchos números. Lo que pasa es que para este en particular viene medido o en bares, que son kilogramos por unidad de área, o en PSI, que son libras por unidad de área. En el fondo es cuánto peso, cuánta fuerza está haciendo el oxígeno para salir, ¿ya? Entonces se puede leer o en bares o en PSI, da lo mismo. Lo importante es tener claro que, por ejemplo, para este tanque, que es de acero, tiene un máximo de 3500 PSI,
o de 250 bar. Es lo mismo, son dos formas diferentes de decir lo mismo, que es la fuerza con la que el oxígeno empuja para salir, es la presión, ¿ya? Entonces cuando yo abro esta válvula, si es que esto queda en cero, quiere decir que nuestro tanque está vacío y hay que pedir el recambio, ¿ya? Ok, con esta válvula abierta, ¿qué pasa si yo abro esta válvula de acá? Si yo abro esta válvula de acá, permito que el oxígeno que salió de aquí y viajó por todo esto y está dando lectura, este oxígeno está atrapado acá, no puede salir hacia el exterior. Si yo abro esta válvula, el oxígeno empieza a salir hacia el exterior y ahí, no sé si se escucha en la grabación, pero al menos se ve que está burbujeando, está saliendo, ¿sí? Si esto yo lo dejo abierto por muchas horas, la presión empieza a bajar acá y esta agujita me va a empezar a marcar el barómetro que esto empieza a disminuir la presión. ¿Por qué? Porque el oxígeno se va acabando. Vamos a cerrar. ¿Sí? Ok, entonces el oxígeno empieza a salir y la presión nos empieza a nosotros indicar que el oxígeno se está paulatinamente, lentamente se está acabando. ¿Cuánto se va a acabar? Depende de cuánto abra yo esto acá. Entonces vamos a la tercera área, que es el área externa, que nos permite regular el flujo. Atención, de aquí para acá nosotros hablamos de la presión, que es la presión del oxígeno aquí adentro. De aquí para afuera nosotros ya no hablamos de presión de salida hacia el paciente, sino que hablamos de flujo. El flujo está medido en cuántos litros pasan por aquí por minuto, ¿ya? Y yo puedo regular si pasan poquitos litros en un minuto o pasan muchos litros por un minuto, ¿ya? Y ese valor yo lo voy a saber. ¿Cómo lo voy a saber? Lo voy a saber porque tengo marcado acá con una bolita, una pelotita que sube o que baja, indicándome cuántos litros por minuto yo le estoy aportando al paciente. Cuánto es el flujo de salida del equipo, ¿sí? Entonces yo voy aquí, tengo desde 0,5 litros por minuto, es decir, medio litro por minuto, hasta un máximo de 15 litros por minuto, ¿ya? Es decir, en un minuto está saliendo del tanque 15 litros de oxígeno puro, ¿ya? ¿Cuánto oxígeno es el que yo voy a permitir como salida? Ya lo explicamos en otro video, pero en el fondo tiene que ver con cuánto es lo que yo quiero aumentar la FiO2, es decir, cuánto es lo que yo quiero hacer que el paciente sature. Por último, para poder aportar oxígeno a nuestro paciente nos falta explicar dos o tres cosas que ya se pueden ver un poco en el video. Y es que el tanque de oxígeno que nosotros vamos a tener en realidad viene así, ¿sí? Viene de esta forma. Ojo, hay algunos tanques de oxígeno que son portátiles, ¿ya? Esto es un poquito más chico, cambian un poco a veces como la forma de las llaves, pero no se confundan, funcionan todos básicamente igual con estas tres áreas: el área de presurización de oxígeno, el regulador o válvula principal, tenemos el barómetro y la válvula de salida para el flujómetro, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que agregar acá? Tenemos que agregar esto, ¿ya? Que es un recipiente o un frasco humidificador. El frasco humidificador debe tener agua, se recomienda agua destilada o desmineralizada para evitar la acumulación de sales o sarro, si quieren llamarlo así, ¿ya? En el circuito. Viene con un acople, esto en general viene así de fábrica, y esto simplemente se atornilla porque el flujómetro tiene un hilo externo, un HL, son medidas estándares, esto generalmente coincide, y esto se atornilla con la fuerza de la mano. No lo fuercen mucho, son plásticos, se quebran con facilidad, tiene que quedar bien apretadito, pero con la fuerza de la mano basta. ¿Por qué tiene que quedar apretado? Porque si es que no queda apretado, el flujo de oxígeno, en vez de salir hacia el paciente, puede tener una fuga. Entonces nosotros creemos que estamos aportando, por ejemplo, 6 litros por minuto, pero en realidad no se están aportando al paciente los 6 litros porque un poquitito se está saliendo por acá. Lo mismo acá, esto también tiene un hilo, ¿sí?
Entonces esto también tiene que quedar apretado, bien atornillado, pero con la fuerza de la mano es suficiente. No fuercen mucho porque es plástico, se puede quebrar. Se aprieta, tiene que quedar bien firme porque también hay que evitar las fugas de oxígeno por acá, porque el flujómetro solo lanza hacia afuera y podría salirse hacia acá en vez de salir hacia el paciente. ¿Cuánta agua echar para humidificar? Lo explicamos en otro video, pero recalcar el concepto que tiene que estar más cerca del mínimo que del máximo, porque si está muy saturado de agua acá arriba, si tiene mucha agua, se va a saturar la salida de oxígeno hacia el paciente va a respirar con un ambiente demasiado enriquecido en agua, se va a notar en la cantidad de gotitas que van a quedar en el circuito y el paciente se va a depositar ese exceso de líquido en la nariz, y eso no lo queremos, ¿ya? También hacer esto en seco la mayoría de las veces, a menos que el medio ambiente en el que estemos ya sea muy húmedo, pero regularmente esto tiene que estar con un poco de agua porque el respirar oxígeno a flujos, sobre todo altos, que sea muy seco, puede provocar lesiones en las mucosas. Ahora, como vamos a tener esto con agua cerca del mínimo, nos obliga a constantemente estar revisando el nivel porque obviamente esto se va a ir acabando en la medida que el agua va a ir pasando hacia el circuito del paciente. Frente a la botella humidificadora tenemos una salida, o no frente, en realidad por el lado de la botella humidificadora tenemos esta salida que es donde se acopla, lo vamos a mostrar con una naricera, donde se acopla finalmente a través de una conexión cuál va a ser el elemento directo sobre el cuerpo del paciente, que puede ser una naricera o bigotera o una máscara, ¿ya? Eso va a depender de cuánto oxígeno queremos aportar al paciente, si es mucho o es menos. Cuando ya terminamos de usar el cilindro de oxígeno y lo queremos guardar para posteriores usos, ¿qué tenemos que hacer? Cerramos la válvula de salida al flujómetro, desconectamos la conexión al paciente y, como todo el mundo sabe, esto es desechable, se elimina, no se vuelve a utilizar de nuevo con ningún otro paciente. Después de eso desconectamos el frasco humidificador de esta manera, ¿sí? Y eliminamos el agua, lavamos el frasco y seco lo guardamos en un lugar previamente determinado para que no se pierda. Y después de eso tenemos que todo este circuito está a presión, ¿cierto? Entonces, atención, vamos a cerrar la válvula principal, ¿ya? Para aislar el segmento que está a presión con el oxígeno. Esto está bien cerrado ahora, ¿sí? Y una vez que están aisladas estas dos áreas, vamos a abrir acá. Que vamos a abrir hasta que salga todo el oxígeno que estaba en este segmento, en este sector. Si se fijan, la bolita subió y después claramente bajó porque ya no hay más oxígeno en este segmento y la presión bajó a cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque el barómetro mide la presión de este sector de acá y nosotros, al haber cerrado la válvula principal, hemos aislado este segmento, ¿ya? Y el oxígeno en estas condiciones lo guardamos. Por último, comentarles que la mayoría de las empresas que proveen oxígeno lo que hacen es que vienen a buscar este balón, ¿sí? Y se lo llevan, pero en ese momento nos dejan otro y así sucesivamente. Entonces es la empresa la que se hace cargo de la mantención de estos equipos, ya que, como se acaban de dar cuenta, están a presión, tienen cierto riesgo de manipulación, ¿ya? Esto debe ser almacenado en un lugar cómodo, accesible, no tiene que quedar en lugares que sean expuestos ni a exceso de temperatura, ni ambiental, al sol, ni tampoco estufas, ni fuentes calóricas que sean como propias o internas del hogar. La forma, además de utilizarlo, es así, vertical. Decíamos hace un rato que tenemos algunas fuentes de oxígeno de cilindros que son transportables, de transporte. Lo ideal también es utilizarlos vertical, ¿ya? Sobre todo esto en realidad, porque como son grandes y son pesados, y esto se cae, pesa bastante. Entonces hay que evitar el riesgo que se caiga sobre un paciente o sobre alguno de nosotros que estamos operando. En
En este caso particular lo tenemos en un carrito de transporte que tiene unas ruedas y le da mucha estabilidad, ¿ya? De no ser así, en el lugar donde ustedes trabajan, lo que se hace a veces es que se mantiene en lugares donde se va a llevar al paciente a oxigenoterapia, y esto está anclado a la pared, ¿sí? Con una cadena, no necesariamente con candado con llave, por si hay que moverlo, pero está anclado a una pared para evitar que, por ejemplo, en el caso de un sismo o alguna torpeza de alguien que se mueva, esto caiga al suelo, ¿ya? Porque si esto cae con mucha fuerza al suelo y se golpea este sector de acá, se podría provocar una fuga, ¿ya? Y perderíamos el oxígeno. Los cilindros de transporte tienen este mismo mecanismo, a veces es más pequeñito, lo que permite cierta comodidad para utilizarlos en otras posiciones que no son necesariamente vertical, pero de todas maneras se sugiere que sí, que sea vertical, ¿ya? Porque es más cómodo, ¿ya? En ese caso, los que tienen experiencia sabrán que los oxígenos de transporte que se mueven con el paciente arriba de la ambulancia, qué sé yo, también pesan un poco. O sea, tampoco es llegar que como que se caiga al suelo arriba de los pies de alguien, de un paciente o de nosotros, porque sí podía provocar una lesión. Ok, espero que este breve repaso que hicimos sobre los cilindros, complementado con el otro video que hicimos sobre los concentradores de oxígeno, nos sirva, espero que les haya gustado, y a todos nos sirva como para ir tomando decisiones en la clínica, en la práctica, de cuáles fuentes de oxígeno son las que vamos a utilizar en nuestros respectivos eventos.